Disculpen, ¿alguien me puede decir si la pantalla que estoy compartiendo se ve? Sí, doctor, sí se mira. Excelente. Bueno, en 2 minutos empezamos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Voy a iniciar para poder, Buenas digamos, noches. buenas noches. Voy a iniciar en este momento para poder dar, digamos, orden a las cosas. Habíamos quedado a las 7:15, así que voy a empezar. Les pido el favor de que me digan si se ve la pantalla bien compartida. Sí, Sí, doctor. doctor. Excelente. Bueno, continuando con estas actividades, continuando con las actividades de la clínica que corresponden a lo que tiene que ver con las emergencias obstétricas, vamos a nuevamente desarrollar el tema de hemorragia obstétrica. ¿Sí se cambió la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. La hemorragia obstétrica, bueno, como ya todos sabemos, es la principal causa de muerte materna en el mundo. Puntualmente en Colombia, para el primer semestre del año 2022, según los datos del Instituto Nacional de Salud, las entidades territoriales del Chocó, Guajira, entre otras, incluyendo la de Nariño, fueron las que presentaron mortalidad materna más alta, con más de 100 casos por 100.000 nacidos vivos en el año 2022. Y esto representó aproximadamente para el año 2022 un porcentaje de muerte o de causa, o sea, la hemorragia obstétrica como tal, representó el 30% de las muertes maternas del año 2022. Como ya sabemos, la principal causa de hemorragia obstétrica es la hemorragia posparto. Pero ya hemos dicho acá en este tipo de reuniones que recuerden que no solamente el parto es una causa de hemorragia obstétrica, sino que, por ejemplo, toda entidad
relacionada con el embarazo que pueda provocar un sangrado, se considerará que puede provocar una hemorragia obstétrica, llámese embarazos ectópicos, embarazos molares, abortos, etc. Una de las complicaciones o uno de los problemas que, digamos, en el paso del tiempo, se encontraron que era una de las principales causas por las cuales las hemorragias postparto llegaban a situaciones, digamos, graves en la paciente era que se infrastimaba el sangrado. Les recuerdo que el tema del código rojo y de establecer protocolos de manejo en la paciente embarazada en este tipo de condiciones, o sea, en este caso sería la de un choque hipovolémico secundario a una hemorragia, son situaciones que son relativamente nuevas. Por consiguiente, incluso nosotros apenas hasta este año, como ustedes han podido ver en la clínica, hemos estado implementando cosas como listas de chequeo, etcétera, porque son situaciones que realmente estamos todavía trabajando en el mejoramiento de cómo evitar la muerte materna por una hemorragia obstétrica. Dentro de otras intervenciones que obviamente se recomiendan en este tipo de situaciones, es la del manejo activo del alumbramiento, todo lo que conlleva la implementación del cuarto periodo, como ustedes saben, después de la paciente del posparto, paciente que tiene que tomársele, por ejemplo, revisar el tono uterino, revisar el sangrado, etcétera, y los signos vitales cada 15 minutos por 2 horas. Está lo del tema del manejo activo del alumbramiento, que conlleva cierto tipo de maniobras para, por ejemplo, acelerar o precipitar el nacimiento de la placenta y, por ejemplo, la colocación de oxitocina de manera profiláctica. Un diagnóstico temprano es muy importante, no infraestimemos los sangrados, no nos confiemos de que la paciente, el sangrado que está presentando es un sangrado entre comillas normal. También se recomienda tratamientos agresivos cuando hay un choque e incluso en la reanimación. Básicamente, por ejemplo, si ven que el sangrado se está saliendo de las manos, incluso antes de que la paciente haga una descompensación hemodinámica, activar el código rojo, colocar los medicamentos y evitarse de repente mayores problemas. Entonces, toda esta situación con la hemorragia posparto, etcétera, obviamente han generado cierta cantidad de dudas, ¿no? Y de intervenciones a realizar en las instituciones que atiendan embarazadas, como por ejemplo, hay que tener un código rojo en los hospitales o en las instituciones donde se manejen pacientes embarazadas, ya es de obligatorio cumplimiento tener un código rojo. Hay que contar con un sistema de activación del código rojo, como ustedes han podido percatarse. En la clínica se ha colocado lo del tema de la activación de la alarma. Puntualmente los especialistas tenemos una activación virtual a través de una aplicación del celular. Entonces, son cosas que se han estado obviamente realizando y que la idea es ir mejorando cada vez más y evitar que tengamos más complicaciones. Otro de los pilares muy importantes definitivamente en el Código Rojo es el recurso humano. El tema de cómo complementar los equipos que van a estar en el Código Rojo, que si estos equipos están entrenados. Esto es lo que, por ejemplo, nos ha llevado a estar nosotros haciendo este tipo de charlas mensualmente, a los simulacros, entre otras cosas. Obviamente también tenemos que contar con todos los insumos. No podemos tener un código rojo sin tener los insumos, tener los medicamentos que se necesitan, tener el pantalón antichoque, tener los balones de compresión endouterina, etc. Y por último, la implementación de listas de chequeo, que básicamente lo que busca es, obviamente, facilitarle el trabajo al personal de salud al punto de que pueda ser incluso un código rojo manejado por personal relativamente entrenado. Otra de las intervenciones que hemos hecho en la clínica y que toda la información que estoy pasando yo en este momento en esta charla está contemplada en el protocolo de código rojo de la institución para que pues obviamente el que lo quiera consultar en cualquier momento lo pueda hacer. Ya saben que está a disposición de todos en las computadoras de manera digital. Dentro de las otras intervenciones que hemos estipulado nosotros en la clínica,
para prevención de la hemorragia posparto, de la hemorragia obstétrica y sus complicaciones, es la evaluación del riesgo de la hemorragia obstétrica. Puntualmente es una intervención que se hace en las pacientes que llegan a través del cuarto de urgencias, como ya lo hemos dicho en otras presentaciones, y a la cual se le hace una evaluación rápida de riesgo que puede presentar o el riesgo que pueda tener esa paciente en presentar una hemorragia obstétrica durante su hospitalización. Como pueden ver, esta tablita de resumen rápido está disponible en todos los consultorios del cuarto de urgencia y es una ayuda rápida para que los médicos hagan su valoración de riesgo de hemorragia. Obviamente después el ginecólogo, al ver la paciente, también hará su evaluación y, digamos, confirmará o incluso cambiará el riesgo que haya colocado el médico general. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es de que si la paciente puntualmente queda en un riesgo alto, es una paciente que hay que, digamos, establecer un número de intervenciones como son conocimiento de la UCI adultos, de que la paciente es una paciente que puede estar en riesgo de hemorragia, ya sea que venga para cesárea o que venga para un parto. Conocimiento del quirófano, de que esa paciente va a estar o está hospitalizada, en el caso de que se requiera con urgencia utilizar un quirófano. Y esta paciente también se le tiene que cruzar 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados apenas llega al hospital. ¿Para qué es esto? Para que en el caso de que la paciente haga un código rojo o se le tenga que activar un código rojo, ya habremos tenido, digamos, adelantado el tema de la sangre cruzada para poderla transfundir en el momento si es necesario. Las pacientes que pasen a la sala de parto, ahorita aprovechando de que ya tenemos rehabilitada la sala de partos, toda paciente que llegue a sala de partos o incluso que esté en piso y que, por ejemplo, sean pacientes que se le coloque inducción, pacientes que presenten segunda etapa del parto prolongada, que tengan un uso prolongado de oxitocina, que le hayan puesto 2, 3 ciclos, pacientes que tengan confirmado coriamioitis o que incluso sean pacientes de que necesitaron parto instrumentado, son pacientes de que el riesgo que se le dio llegando a esta paciente por el cuarto de urgencias tiene que ser modificado o escalado. Si esta paciente presenta alguno de estos 5 ítems que le estoy dando y, por ejemplo, era una paciente que tenía riesgo bajo, tiene que rotarla a riesgo medio o alto dependiendo de cuántos ítems usted clasifique nuevamente. Otra de las intervenciones que se nos ha solicitado establecer en el protocolo institucional es lo de la escala de alerta temprana. Como todos sabemos, esta escala de alerta en las pacientes obstétricas debe ser calculada por turno. Puntualmente en piso o la paciente llegando por urgencias, todas las tiene que estarse calculándole la escala de alerta temprana por turno. Y obviamente en el caso de haber algún cambio en ella, tomar las medidas correspondientes. Dentro del manejo del código rojo, como ya todos sabemos, tenemos que establecer o organizar el equipo que va a manejar o que va a tratar el código rojo. Como todos sabemos, la lista de las personas que van a estar en un posible código rojo durante el turno, ya sea en piso, en hospitalización o en quirófano, hay unas tablas que se marcan con marcadores borrables, valga la redundancia, donde se tiene que colocar al inicio, al llegar al turno, las personas que lleguen al turno, quienes van a hacer las intervenciones correspondientes, dependiendo de, obviamente, si es jefe, si es auxiliar, si es el ginecólogo, médico, etc. La idea de esto es que la persona que llega se cuadra quién va a hacer cada cosa y pues la recomendación de la institución es que pues en el caso de que sea necesario, les recuerdo que están las escarapelas con las funciones que tiene que tener cada persona del código. La idea es que, digamos, lo ideal es que se haga un pequeño recorderis al inicio del turno de cuáles son las funciones de cada uno. Porque como ya se los hemos dicho en los simulacros, es importante de que cada persona del grupo de trabajo tenga muy claro lo que tiene que hacer
para no tener que decirle a otro qué es lo que tiene que hacer. Lo ideal es que cada quien llegue sabiendo qué es lo que tiene que hacer para no interrumpir el desempeño adecuado de la situación. Entonces les recuerdo que los que conforman el grupo de trabajo del Código Rojo son el líder, que normalmente va a ser el ginecólogo, o en su caso, o en su defecto, que no esté el ginecólogo, que esté en una cirugía o lo que sea, sería el médico general que está de turno. Les recuerdo que el ginecólogo o el líder del grupo es el que va a obviamente establecer las causas del sangrado. En el caso de la hemorragia posparto puntualmente o de un posparto, tiene que establecer la mnemotecnia de las 4 T, que son la de atonía, la de trombosis o trombina, perdón, la de trauma y la de tejido, que hace referencia a la retención de placenta. Esta persona también es el que va a colocar la sonda Foley, es el que también va a realizar, como dijimos, el diagnóstico de la paciente y es el que va a estar indicando o va a estar coordinando el resto de las personas. El asistente 1 normalmente puede ser el médico general o puede ser incluso la jefe. Este se va a colocar hacia la cabecera de la paciente y es el que puntualmente se va a encargar de colocar los electrodos para toma de los signos vitales, el brazalete para tomar la tensión arterial, es el que va a colocar el oxígeno, es el que va a llenar la lista de chequeo, ¿sí? Y es el que va a poner la frazada para mantener caliente a la paciente. En el caso del asistente 2, normalmente va a ser la jefe o puede ser un auxiliar. Normalmente la persona que tenga más agilidad para canalizar debe ser el asistente 2. Este asistente, ¿desde dónde se coloca? Se coloca en el lado contrario a donde se colocó el líder. Acuérdense que el líder se puede colocar de lado o incluso de frente dependiendo de la situación o del contexto de que se presenta el código rojo. Acuérdense que el asistente 2 tiene que colocar 2 venas de grueso calibre en el mismo brazo. Tiene que ser en unas 16 o 18 y es el que se va a encargar de colocar los medicamentos y los líquidos. Y el circulante, como fin, puede ser incluso un interno, puede ser el camillero, puede ser otro auxiliar, es el que se va a encargar de llevar las muestras que tome el asistente 2 al colocar las venas para que sean procesadas en el laboratorio. Les recuerdo que también el Metergin es el único medicamento que no está en el kit de emergencia de código rojo, porque este es un medicamento que tiene que estar refrigerado. Entonces es el único que tiene que ir a buscar el circulante a la farmacia en el momento del código rojo. ¿De acuerdo? También el circulante es el que va a sacar el kit de código rojo para abrirlo y para que sea utilizado. ¿Vale? También es el que va a avisar, dependiendo de dónde esté la paciente, es el que va a avisar a quirófano y a la UCI de que hay un código rojo en evolución. Uno de los problemas para calcular o para digamos, iniciar un código rojo es la estimación del sangrado, como ya habíamos comentado. Dentro del protocolo hemos establecido, por ejemplo, en la sala de partos, existen los kits de atención de partos, que estos incluyen una bolsa colectora que viene con medidas para poder calcular la pérdida de sangre de la paciente, ¿sí? Esta se la puede colocar en el posparto o después del parto, ¿sí? Durante el parto o en el caso de no contar con la bolsa colectora, también podemos utilizar, por ejemplo, las medidas estimadas con pañal o con compresas. Como dice el protocolo, por lo menos un pañal de talla M se estima que más o menos, obviamente completamente, digamos, con sangre, más o menos se calcula de que es un sangrado de 500 cc. Y les recordamos pues, que 1 gramo de compresa contiene 1 mililitro de sangre. Así, por ejemplo, un paquete de 5 compresas más o menos tendrán 500 cc de sangre. Les recuerdo que toda hemorragia de 1000 cc o menos, pero con signos de descompensación hemodinámica, se considerará una hemorragia obstétrica. ¿Cómo calculamos el estado de choque para poder saber qué intervenciones vamos a realizar? Pues tenemos varias formas de realizar. Lo primero, pues esta escala de choque que la conocemos todos, que básicamente evalúa 4 ítems, que son el sensorio, la perfusión, el pulso y la presión arterial sistólica. Acuérdense que el estadio de choque lo va a definir el peor parámetro encontrado en la paciente.
Otra manera que tenemos para calcular el índice o el estado de choque es a través del índice de choque. El índice de choque, les recuerdo que es el pulso materno entre la presión arterial sistólica. El valor que nos dé esta división, obviamente va a clasificarnos el estadio de choque como 1, 2, 3 o 4. Y este es el que nos va a llevar a saber en qué parte de la lista de chequeo vamos a iniciar nuestro código rojo. Bueno, yo asumo de que ya todos o la gran mayoría está muy familiarizado con estas listas de chequeo que hemos implementado. Les recuerdo que esta es una intervención del Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia en conjunto con el Valle de Lili a través de la doctora María Fernanda Escobar. Son estrategias que se han, digamos, establecido a partir de este año para minimizar la gran cantidad de muertes maternas que hemos tenido, como ya comenté en el principio de la charla, en los municipios, incluyendo Nariño. Como podemos ver, el reconocimiento temprano de la hemorragia posparto es fundamental. Les recuerdo que hay que hacer una activación activa y un diagnóstico temprano para poder tener mejores resultados. Les recuerdo que entre más tiempo pase, la paciente va disminuyendo el porcentaje de supervivencia. Acuérdense que la complicación principal de la hemorragia obstétrica es la coagulopatía de consumo, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, al llenado de la lista de chequeo se le va a colocar, bueno, en este caso, ya las nuestras vienen membretadas con los datos de la institución, pero pues se debe colocar el nombre, identificación, edad de la paciente, etcétera. Se debe colocar al principio, esto lo hace el asistente 1, como ya habíamos comentado. Se va a colocar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, se hace el cálculo del índice de choque y se tiene que estar revalorando cada 5 minutos. Acuérdense que en los primeros 15 a 30 minutos vamos a estar calculando cada 5 minutos el índice de choque y vamos a estar administrando bolos de 500 cc de cristaloides. Acuérdense que el primero se pasa a temperatura ambiente y los siguientes los tienen que pasar calentados. Esta función la tiene el circulante, la de calentar los líquidos. De todas formas, la clínica está en un proceso de conseguir unos calentadores o unos aparaticos para mantener calientes los líquidos y no tener que hacerlo en el momento en que la paciente llegue a urgencias o se activa el código rojo. Creo que está de más continuar con esta explicación. Si la paciente está en la etapa 1, 2 o en cualquiera de las etapas, se va a tener que hacer la colocación de los medicamentos que aparecen aquí en la tabla. Acuérdense que son la oxitocina, el metergin, misoprostol y ácido tranexámico. Se tienen que colocar todos, obviamente con sus claras contraindicaciones. Por ejemplo, la metilgornomina o el metergin está contraindicado en pacientes cardiópatas, asmáticas, migrañosas y que tengan algún tipo de trastorno hipertensivo, ya sea hipertensión crónica o una preeclampsia, etc. El misoprostol va a ser únicamente de uso ante la ausencia de alguno de los otros medicamentos que está en la tabla de choque, ¿sí? Y el ácido tranexámico, como ustedes ya saben, es un medicamento que ayuda a disminuir las pérdidas sanguíneas. Básicamente se tenía que seguir chuleando la lista de chequeo hasta conseguir el mejoramiento de la paciente. Les recuerdo que existen varias etapas y dependiendo de cada etapa usted va a tener que realizar lo que diga toda esta etapa más lo que digan las etapas anteriores, puntualmente hablando en el caso de la necesidad de la colocación de un balón de presión endouterina. Les recuerdo que el balón de presión endouterina está únicamente indicado en la atonía uterina. Esa es su función. Por consiguiente, no necesariamente siempre va a tener que ser utilizado en los casos de hemorragias, ¿sí? Les recuerdo que estas listas de chequeo engloban la posibilidad de un montón o de todos los tipos de hemorragias obstétricas que podemos presentar. Más allá de que obviamente está dirigida o está implementada más pensando en una hemorragia posparto, que es la causa más común. Pero como les digo, este tipo de protocolos lo podemos activar en otras causas o en otros tipos de hemorragias obstétricas. Ya para finalizar, les recuerdo que en el protocolo digital de código rojo de la institución existe en el inciso 451 al final del protocolo enlaces audiovisuales en los cuales ustedes pueden tranquilamente visitar en el momento que ustedes quieran
para poder ver, por ejemplo, el manejo del balón de Bakri, el balón de Lavi, que es el que tenemos actualmente en la institución, y la colocación del traje antichoque. Gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, esta charla debería dársela a usted a sus colegas, porque el otro día un colega suyo estaba tan asustado que hizo un código rojo donde no era el código rojo. Sí, Chequita. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, sí me enteré del caso. Lastimosamente no sé si hayan colegas en este momento en la charla. Eh, Nosotros nos hemos dado, digamos, la pela de invitarlos a la charlita y pues lo ideal es que sería que ellos asistan también, pero voy a tomar en cuenta su comentario. ¿Pregunta? Buenas noches, Doc. Yo quería dar una recomendación con algo botina del laboratorio clínico. Doc, cuando haya código rojo, pues hay veces o cuando hay un código o una urgencia vital para transfusión, llaman que las unidades urgentes y cuando uno les dice, listo, ya las enviamos sin prueba. No, hágale las pruebas entonces. Entonces, para que se pongan de acuerdo que cuando es una urgencia vital, un código rojo, pues siempre van a estar las unidades o negativo precisamente para poder, para poder, pues, recurrir a estas unidades en caso de esta urgencia. Y otra cosa, Doc, también, que en estos días estaba leyendo pues tenemos como un plan de mejora con una EPS, ¿sí? En cuanto a las plaquetas, ¿sí? Entonces, recordarles también a los médicos que plaquetas en ninguna institución hay, pues a demanda, ¿no? Primero por la vida media de la plaqueta, que es más o menos de 3 a 5 días, y segundo porque pues códigos rojos no se presentan o códigos no se presentan a diario, por lo tanto pues sería también pues económicamente no se puede mantener plaquetas. De todas maneras, pues la idea es que si el médico ve que la paciente está en un riesgo pues de hemorragia y que puede presentar sin mandar orden de transfusión, porque sin orden de transfusión no se puede generar las plaquetas, y también que las plaquetas y el plasma no se reservan. Las plaquetas y el plasma son con orden de transfusión, Doc. Muchísimas gracias. Sí, gracias por su intervención. El tema de las plaquetas, como ya bien lo dijo la compañera, es un tema tanto económico como de disponibilidad. Incluso si ustedes cogen la lista de chequeo, ustedes van a ver que dentro del paquete de transfusión masiva, que es lo que hace referencia a la compañera, no se está estipulada las plaquetas, ¿sí? Ya con el banco de sangre habíamos quedado de acuerdo de que en caso de que se nos presentara una hemorragia obstétrica y una paciente que pues se llegue a complicar severamente, la clásica paciente que termina en la UCI, etcétera, el tema de la solicitud de las plaquetas a otra institución, ya sea San Pedro o departamental, se iba a hacer bajo solicitud del especialista de turno en caso de que se puntualmente, digamos, lo considere así necesario el especialista. Con respecto a las pacientes que haya que transfundir y que no hayan sido pacientes categorizadas como pacientes de alto riesgo para sufrir una hemorragia obstétrica, como hablamos al principio, esas pacientes ya quedamos estipulados de que se le tiene que colocar por protocolo sangre O negativo. Si no hay O negativo, hay que colocar O positivo. Pero les insisto, si son pacientes que llegaron a través de urgencias, que están hospitalizadas y que ya fueron categorizadas al inicio, a la llegada a la institución como pacientes de alto riesgo para hemorragia obstétrica, esas pacientes deben de estar o deben de ser cruzadas al llegar a la institución. No sé si hay alguna otra pregunta y no sé si la doctora Emily nos pueda colaborar. No sé si está Emily acá, creo que sí, con esa inquietud que acaba de decir la compañera.
Parece que no está, ¿no? ¿Aló? ¿Sí se me escucha? ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, no sé si no veo a Luis Carlos tampoco, para el tema de la lista de asistencia, etcétera. Sí, ya acabé de enviar al chat el link para que puedan registrar la asistencia, la evaluación y satisfacción. Ah, ok, perdón, no me había fijado. Entonces, si no hay más preguntas, que tengan buenas noches y yo mañana mismo que voy a la clínica voy a tocar ese tema de lo de sangre, de que por qué le han pedido o por qué se ha solicitado primero cruzar a la paciente cuando se estaba pidiendo la sangre urgente. Porque por protocolo en esos casos, como lo planteó la compañera, se le tiene que pasar a un negativo. ¿Qué significan las 4T en la? Gracias, Doc. Muchas Bueno, gracias, me doctor. despido, que tengan muy buenas noches. Gracias, Doc. Buenas noches. Muchas gracias, Doc. Feliz noche para todos. Buenas noches, gracias, Doc. Gracias. Muchas gracias, Doc.